Hola, muy bienvenidos a todos. Yo soy la nutrióloga Maribel Yáñez y directora de la Escuela de Nutripedagogía. Como sabrán, todos los martes estamos invitando a nuestros maestros a que estén junto con nosotros, pero sobre todo a hacerles muchas preguntas que nuestra comunidad tiene al respecto y sobre todo de nuestro primer diplomado llamado Nutrición Infantil. Este diplomado, la verdad es que todo es en línea, es muy bonito. Y lo más importante es que hoy vamos a platicar de un tema muy bonito que es cómo es que aprenden los niños, porque las teorías del pasado, como aprendimos nosotros, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, aprendimos con una pala de madera, aprendimos con una chancla, aprendimos, y a lo mejor sonará muy sádico y muy raro, pero no es lo mismo como se educaba hace 50 años a los niños, hace 20 años y sobre todo en las nuevas generaciones. Entonces, pues sin más preámbulo, hoy vamos a platicar con nuestra maestra Alejandra Díaz y vamos a presentarla para que ustedes la conozcan. Ella es maestra, es Alejandra Díaz González y es maestra en neuropsicología y nutrición. Y su centro en México se llama Neuromás. Cuenta con diversas certificaciones y capacitaciones en estrategias didácticas, innovadoras y para el manejo de la conducta en niños y adolescentes, en la práctica psicomotriz y desarrollo de programas también de desarrollo del pensamiento y de valores. Bueno, pues vamos a preguntarle muchísimas cosas relacionadas a cómo es que hoy hay que educar a nuestros hijos y que nos platique también cuál es el módulo que da en nuestro diplomado de nutrición infantil para padres. Empiecen a compartirlo para que se unan a este live. En Instagram solamente queda 24 horas. Y tú ya eres un alumno de nuestra escuela, te invitamos a que formes parte de la nueva generación que empieza en abril y acuérdense que cada generación nueva inicia cada mes. Ali, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Hola, Ali. Un placer. Bueno, es que yo te digo Ali, pero eres Alejandra. Todo el mundo me dice Ali, no te preocupes. Bueno, Ali, ya te presenté, ya les platiqué un poco de ti, pero vámonos de lleno. A ver, ¿qué onda con los pequeñitos? Estábamos platicando ayer tú y yo de ¿cuál es lo más importante hoy? No solamente tener conceptos de nutrición, sino que sabérselo transmitir a tus hijos en el momento adecuado y con ciertas estrategias. Entonces, hoy nos encantaría que nos dieras 5 formas en que los niños aprenden y cómo como padres podemos intervenir, sobre todo, no solo para cualquier cosa que queramos que aprendan, sino en el tema de nutrición. ¿Nos quieres dar una pequeña introducción? Cuéntanos, Ale. Bueno, claro que sí, muchas gracias por la presentación, gracias por invitarme a estar participando de la Escuela de Nutripedagogía. Ya sabes que me encanta y me siento muy contenta por eso. Bueno, les vamos a platicar. Vamos a empezar por distinguir qué es comer bien y qué es comer mal. Porque resulta que comer, bueno, comer es la acción, tal cual, ¿no? De llevarse algo a la boca. Pero ¿qué es alimentarse? Ahí ya viene como otra connotación distinta y se ve influida por aspectos sociales, culturales y algo súper importante que a veces es lo que nos viene a dar en toda la torre en este proceso, es los aspectos emocionales y que es donde los papás tronamos, ¿no? Y otra cosa que habría que distinguir es la parte nutricional, porque alimentarse, bueno, también podemos alimentar a nuestros hijos, pero de pronto podemos no estarlos nutriendo correctamente. Entonces, como que el ubicar estas tres cosas, el comer, alimentar, nutrir, es lo que nos va a dar un poquito de guía en qué está pasando, ¿no? Les estamos dando de comer, los estamos alimentando, contemplando todos estos aspectos que te digo, o los estamos nutriendo o todo al mismo tiempo, que es un poco lo ideal o a lo que queríamos llegar. Eh, Algo para poder entender es pues que los criterios son aprendidos, ¿no? Es come mucho, come poco, come rápido y todo esto es súper aprendido de, es que así como yo también. El hecho de que comas rápido o que comas muy lento
o que la abuelita te decía, y te comes todo lo que hay en el plato y el plato rebosando, y entonces eso es comer bien, ¿no? Comer mucho es igual a comer bien. De pronto hay que un poco empezar a liberar todos estos criterios que a nosotros nos inculcaron. Hay que empezar a distinguir con qué asociamos la comida en los aspectos culturales, sociales y emocionales, porque ahí es donde vamos a empezar a tener como guía, ¿no? Como padres vamos a poder empezar a distinguir nosotros hacia qué ámbito nos estamos yendo. Y bueno, ¿cómo podemos distinguir, por ejemplo, los aspectos sociales o culturales? Si siempre estamos asociando la comida o el momento de comer o la alimentación con un festejo o con un premio o sea, con cualquier pretexto, siempre hay buenos pretextos, hasta un funeral, un nacimiento, siempre damos comida para festejar, ¿no? O sea, es como, entonces nosotros le estamos dando un peso fuerte a la parte de la alimentación a nivel social o a nivel cultural, que a lo mejor nos cachamos muchas veces amenazando o premiando a nuestros niños con comida, con el postre, con te compro el helado. Entonces a lo mejor estamos yéndonos mucho por el lado de agregar emoción y la verdad es que chantaje en el proceso de la alimentación, ¿no? Si a lo mejor nos cachamos viendo a nuestro hijo que ahí come como pueda y come solo y no nos importa mucho lo que se lleve a la boca, entonces a lo mejor nos estamos quedando en el puro acto de comer para sobrevivir nada más, ¿no? Vamos a distinguir como estas grandes esferas dentro del proceso de alimentación y nutrición. Ok, a ver, Ali, entonces yo hice ahorita aquí mis anotaciones. Ajá. Porque, a ver, si empezamos, vamos a ponerlo como lo que sí y lo que no, ¿te parece? Sí. Lo que debemos evitar y lo que sí debemos de hacer. Sí. Pero vámonos por etapas. Cuando he sabido hoy, por ejemplo, yo como nutrióloga y practicante de la epigenética, que es el estudio de los genes y la nutrición, cómo nosotros podemos activar o desactivar, por llamarle un nombre, porque en realidad no es un switch que se activa o desactiva, nuestros genes a través de la alimentación. Y hoy se sabe que antes de parir o antes de dar a luz, como le llamamos muy lindo en nuestro cuento de hadas, influye mucho antes de tener a nuestros bebés en cómo ya el paladar ha sido desarrollado por lo que come la mamá. Entonces, desde ahí, definitivamente, yo haría una nota a las personas que nos están viendo hoy, que tenemos necesariamente que empezarnos a cuidar desde la concepción. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el espermatozoide más potente y el mejor, y nada más ovulamos un óvulo, entonces el mejor es el que tendría que salir para unirse a este espermatozoide sano y por lo tanto tener a un hijo sano. Luego, en este proceso del embarazo, pues tendría que ser los hábitos de mamá a nivel de nutrición. Ahora, en cuestión ya de responsabilidad educativa. Ali, ¿cómo empezamos? O sea, un consejo de sí y un consejo de no durante el primer año de vida en nuestros bebés. Bueno, como tú bien dices, el primer año de vida, bueno, desde el embarazo, tenemos que empezar a nutrirnos nosotros porque nosotros somos quien va a alimentar ese bebé, ese nuevo ser. Y si estamos en un buen estado nutricional, bueno, evidentemente el bebé no va a tener problemas o no tendría por qué tener problemas de desarrollo y de formación dentro del útero. El primer año es de un crecimiento vertiginoso. Nunca un ser humano vuelve a cambiar tanto ni tan rápido como en su primer año de vida. O sea, un bebé de 1 mes y luego un bebé de 4 meses es totalmente diferente, hace otras cosas como que lo cambiaron en algún lado, ¿no? Y voy a dar un dato, Ali. Sí. Un dato muy importante. El bebé duplica su peso al nacer a los 6 meses y lo triplica al año. En el caso de la estatura, lo duplica al año.
Entonces, es en la etapa donde nunca más vas a duplicar tu estatura y vas a triplicar tu peso. Era un dato, nada más de nutrición. Sí, sí, y en cuanto a desarrollo es lo mismo, ¿eh? O sea, es día tras día, tras día, tras día, hacen cosas nuevas, logran, tienen nuevos logros, el cerebro crece de una manera exponencial, empieza, hace unas conexiones para poder hacer todo, para poder adaptarse a este nuevo ambiente, para poder gatear, para poder comer, etcétera. Son muchísimas Okay. las conexiones que hace, por eso se vuelve tan importante la nutrición y el buen desarrollo en esta etapa. Pero si quieres, empezamos con el primer punto, ¿cómo ves? ¿Sí? Perfecto. Para no desviarnos, porque si no al rato, para regresar. Sí, en el primer año de vida. Ajá. Bueno, a comer se aprende, ¿no? Definitivamente nadie nos enseña a ser padres, pero también a comer se aprende. Aunque es un instinto y es algo que por naturaleza vamos a buscar, a alimentarnos de una manera adecuada, se aprende. Y es necesario crear hábitos. En el primer año de vida, lo más importante es que tengamos lactancia. Es como algo buenísimo, si lo podemos hacer. Entra como un básico, yo digo, no como un plus, sino Pero como ¿cuál un sería tu básico. sí y cuál sería tu no? Por ejemplo, tú que tienes hijos, ¿cuál sería tu no? O sea, ¿qué no deberíamos de hacer durante el primer año de vida? Yo tengo varios ejemplos, pero ¿cuál sería uno para ti? Que no. Mira, para mí un no sería darte por vencido. Porque es súper complicado, son como las primeras acercamientos, las primeras veces, toda esta parte de la lactación es un poco complicado. Sin embargo, es muy bonito cuando lo logras. O sea, tienes que mentalizarte en sí lo voy a hacer, porque yo he visto muchas mamás que de entrada están dadas por vencidas. Ya dicen, no, es que yo no como bien y entonces yo no cocino bien y entonces no le gusta. La verdad es que todos los pretextos los ponen para ellas no asumir el rol que les toca pues como instructoras en dar de comer, porque definitivamente es cansado, sí, tienes que tener organización, tienes que tener cierta estructura, sí, pero si lo logras, de verdad se vuelve algo como muy fácil y a la larga te quitas de 20 broncas, de verdad. Oye, Ali, yo tengo una, pero a mí me gustaría consultarlo contigo. ¿Qué opinas de que hoy hay estadísticas que nos hablan sobre los niños? Por ejemplo, la última estadística que yo tengo de México, en donde nos dice que 8 de cada 10 niños vive con solo un padre, es decir, o con la mamá o con el papá porque están divorciados o es mamá soltera. Entonces solo dos viven con ambos padres, pero no significa que sea un matrimonio donde los dos estén educados correctamente, ni que esa mamá soltera no esté educando. Pero sí nos habla de que hoy en día los mensajes son por todos lados. ¿Quién educa en la escuela? La mamá, y si se queda con la muchacha todo el día o si se va a la guardería. ¿Qué opinas de que en el primer año de vida la mamá, no nos vamos a poner en temas económicos ni nada, las razones las tendrá la mamá o los papás, pero a nivel educativo impacta el que haya tantos mensajes, porque a lo mejor la abuelita consiente, el papá quiere educar, la mamá reprende, la guardería pues le da leche de vaca y tú no quieres. ¿Qué tanto afecta a nivel educativo para el aprendizaje del pequeño, de los primeros mensajes? No, bueno, definitivamente se vuelve confuso para el niño. Es muy difícil porque, como bien decíamos, la alimentación genera un vínculo emocional. Entonces, imagínate como el niño a quién se debe, ¿no? A la mamá, a la miss, a la abuelita. Entonces, de verdad se vuelve muy complicado. Creo que todas las que somos mamás hemos vivido esta parte de querer darle de comer a nuestro hijo, etcétera. Estás en la reunión y de repente llega la tía y te dice, no, mijita, así no, y se mete, ¿no? O la abuelita, o la cuñada, o el mismo esposo. O sea, tú tratas de hacer un cierto esfuerzo y él llega y te lo manda para abajo
con una cara fea o distrayendo al bebé, etcétera, etcétera. O sea, son miles de factores que influyen en que este proceso se dé de manera correcta, de manera adecuada y feliz. También es complicado. Yo creo que aquí la clave es estén bien informados y tengan el traje de paciencia puesto. O sea, ese no se quita. Porque si tú pierdes la paciencia o pierdes el foco de lo que quieres lograr, va a ser muy difícil y vas a voltear a ver a la abuelita o sea, con cara de, ok, hoy no se lo doy, hoy le doy la galleta que yo no le quería dar, o la leche de vaca. Tienes que tener una actitud firme, con un objetivo positivo y pensando en el bienestar de tu hijo, pero la actitud debe ser firme. Y con firme no me refiero a necia ni a grosero. Una actitud en tu objetivo firme. Y tu objetivo es que tu hijo aprenda a comer y que aprenda a comer de manera adecuada, ¿no? Entonces, como que si tú tienes eso en mente, va a ser más fácil el torear todo lo que se te va presentando. Entonces me surge una duda en este primer año de vida, Ali. Muchas mamás se nos acercan y seguramente a ti también en tu centro. A ver, quiero hacer mi hijo vegano y sí, no, y entonces yo ya les doy mi punto de vista a nivel nutrición. Pero, a ver, vamos a plantear un caso donde tenemos al papá completamente carnívoro, de hueso colorado, desayuna tocino, huevo, carne, y la mamá es la que nos está viendo y tiene esta conciencia de salud, porque la mamá finalmente rige, y eso es a nivel cultural, eso es a nivel mundial, rige la educación nutricional y alimenticia de los hijos. Porque, a ver, el esposo salió de la casa diciendo, ¿hoy se van a hacer picadillo con chilaquiles, con albóndigas? No, ¿verdad? Entonces, quien dirige esa parte es la mujer, ¿ok? Yo sé que hay hombres que cocinan, pero no, el común denominador no es así. ¿Qué pasa cuando tenemos estos dos mensajes? Ya vimos la parte de los papás, la familia, la muchacha, el kinder, pero ¿qué pasa cuando él es carnívoro, ella es vegana o quiere hacerse vegana y quiere hacer a su hijo vegano? ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasaría a nivel educativo con ese pequeñito? Mira, yo creo que esas son elecciones de familia. Sin embargo, el desarrollo del niño o del ser humano nos va marcando ciertos requisitos nutrimentales por cómo va creciendo, por cómo se va desarrollando tanto a nivel físico como cerebral. En el primer año, como dijimos, es un crecimiento vertiginoso. Lo ideal es la leche materna porque lo contiene todo y el ir empezando la lactación de manera paulatina. Pero a partir de ahí, hay ciertas etapas del desarrollo que nos piden más de ciertas cosas. Por ejemplo, en los primeros años de vida, a partir de los primeros años, la primera infancia, toda la parte de la mielina que se tiene que ir formando para que las conexiones del cerebro sean eficientes, pues se obtiene de los ácidos grasos esenciales, de pescados. Entonces, si privamos a nuestros hijos de este tipo de alimentos, que yo sé que también hay de origen vegetal, sin embargo, tampoco le vamos a dar 1 kilo de nueces, porque además desarrollamos alergias. O de linaza, no es real. No es real. Entonces, no por el hecho de decir, es que yo soy vegano y quiero que mi hijo sea vegano. Yo creo que cada quien debe tener la oportunidad de desarrollarse con todo el abanico de posibilidades. Y obviamente ellos van a ir aprendiendo, como te dije, los criterios de tu educación nutricional. Si los criterios de mamá poco a poco van siendo alimentación natural, elecciones más veganas, pues él poco a poco se irá haciendo de este estilo. Sin embargo, ya no lo estamos limitando de estos alimentos tan importantes en las primeras etapas de vida. Tampoco está correcto irse como el papá a comer un tomahawk y que el niño se pueda asfixiar por el pedazo de carne o que tenga colesterol a temprana edad, ¿no? O sea, siempre es como buscar un equilibrio. Yo creo que tú siempre lo has dicho en Sinutre, es dar a cada quien lo que necesita. Y lo que el niño necesita en ese momento de su vida,
pues son ciertos requerimientos nutricionales que no podemos estar jugándole solo por algunas creencias que yo tengo o no tengo, o hábitos Ahora, que en la yo parte, tengo o no. perdón, Ali, en la parte educativa vuelves, o sea, se torna confuso para el pequeñito de, es que entonces, ¿qué papel va a jugar ahí papá y mamá? Porque una vez que habla, no sé, a los 16 meses, que ya camina, que ya lo llevas a comer, ya es más fácil que coma en la calle, que se adapte a los alimentos de la familia. El papá lo lleva a comer un taco de carnitas y la mamá le dice que no. Entonces, ¿qué pasa a niveles, o sea, él entiende esta como, lo entiende como una lucha, lo entiende como una lucha de poderes, lo entiende como dos mensajes? ¿Qué entiende hasta ese momento y esa etapa de su vida? Pues mira, yo creo que depende mucho cómo se lo manejen los padres, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa con las mamás que son veganas o que tienen este tipo de alimentación es que son muy prohibitivas. Entonces, sí, seguramente el niño puede asociar alimentos como algo negativo, de no comas eso. Y entonces dice, ok, si mi mamá lo dice, pues no lo hago, eso es malo, ¿no? Mi mamá me cuida. Es un poco el mensaje. Y por otro lado, a lo mejor el papá le está diciendo, tú cómetelo, ¿qué importa? Y el mensaje puede ser también muy negativo en el sentido de desautorizar a la mamá o el decir, no importa, tú no te cuides, no pasa nada. Yo creo que volvemos al punto de equilibrio, o sea, buscar el equilibrio. mmm, si finalmente el papá no va a cambiar y la mamá no va a cambiar, yo creo que lo que podríamos trabajar ahí es cuida el no dañar a tu hijo, cuida el no darle estos mensajes tan opuestos o tan radicales para que él pueda el día de mañana tener una elección más consciente, que es lo que pretendemos, ¿no? O sea, Okay. darle los pros y los contras, y aunque ahorita está pequeñito y el niño se va a comer lo que se le ponga enfrente, que puede ser el taco de carnitas o puede ser la ensalada, eso es lo que él se va a comer. Sin embargo, conforme vayamos educándolo y dándole los pros y los contras de una alimentación mucho más variada, más nutritiva, etcétera, él va a empezar a elegir por su propio bienestar, que es a lo que queremos Okay. llegar. Claro. Ahora, para sacar nuestro segundo tip, ¿a qué edad, Ali, eso sucede? ¿A qué edad el niño toma decisiones por sí solo? ¿A qué edad es cuando va a la escuela, antes de ir a la escuela? ¿Cuándo es cuando el niño ya empieza a tomar decisiones sobre eso? Bueno, al inicio el apetito es variable porque, como decíamos, los primeros años en proporción comen más que un adulto, ¿no? O sea, para el tamañito de bebé comen mucho más que un adulto porque así lo necesitan, porque están creciendo muchísimo. Como alrededor de los 2 años, los papás solemos decir, ay, es que ya no come, antes comía súper bien, come perfectamente. Lo que pasa es que su crecimiento ya no está tan acelerado y su cuerpo ya no le pide tanto. Después viene como un reajuste porque empieza como la parte de reconocer colores, texturas, ya como a los 4 o 5 años ellos solitos se alimentan, ¿no? Digo, por favor, ya no les den de comer en la boca a esa edad. Entonces, es una alimentación más independiente. Sin embargo, debe ser una alimentación todavía supervisada y controlada. Y finalmente, como a los 7, 8 años, el apetito ya debería estar consolidado. Como este niño tiene buen apetito o mal apetito, o sea, no es como que sea bueno o malo, sino nosotros ya podemos tener como un parámetro de cómo come nuestro hijo. ¿Qué tanta cantidad? ¿Por qué sabores se inclina más? ¿Qué texturas a lo mejor no son las que más le encantan? ¿Con qué sabores se identifica más? Etcétera, etcétera. O sea, como a esta edad Claro. ya él puede tener como un muy buen perfil o un muy claro perfil de, de su alimentación. Wow. Oye, entonces, ¿estás de acuerdo que me hace sentido que deberíamos como papás, decimos, pues sí que voy a estudiar un diplomado si pues ya tengo muchos quehaceres que hacer y ni siquiera sabemos cada una de las etapas por las que está pasando nuestro hijo a nivel emocional, a nivel desarrollo, ¿no?
y todo esto que está aprendiendo constantemente. Ahora, en esta etapa que decíamos de cuándo empiezan a tomar decisiones, ¿cuál sería un no que te ha pasado? O sea, un ejemplo de lo que no se debería de hacer cuando el niño ya empieza a tomar decisiones. O sea, que tú lo reprendas, que tú lo regañes, que no le des una razón de ser. Creo que para mí esa es una de las más fuertes, cuando a la antigua te decían los papás, no, porque lo digo yo. Y creo que hoy hay que sentarnos a explicar, y para sentarnos a explicar tenemos que educarnos en temas de nutrición. ¿Qué opinas de eso? Cuéntame un poquito más. ¿Te pasa o no te pasa con los pequeñitos? Sí, mira, lo que sucede aquí es que los papás muchas veces quieren corregir esto a los 7, 8 años, como te digo, cuando ya esto debería estar consolidado. El punto es que no comienzan antes y se les hace fácil el dejar como silvestre, ¿sabes? Al niño que coma lo que sea, que pique lo que sea, ay, pues con la leche ya se llenó. Y cuando voltean dicen, pues es que no comen nada, no acepta texturas, no prueba nuevos alimentos y se vuelve un problema, ¿no? Porque además, siendo niños, quizá no se le note, pero a nivel rendimiento escolar, a nivel desarrollo cerebral, a nivel ya de interacción, ahí es donde se nota. Y yo lo noto, por ejemplo, en las escuelas que he trabajado. Híjole, de verdad es que dices, ¿cómo les puedes mandar esto del lunch? O sea, es como botecitos de basura, ¿sabes? Lo que sea. O sea, y el niño pues se lo come porque es lo que el papá o la mamá les está mandando. Es el cuidado que les están dando. Es un poco triste, pero es cierto. Yo lo que haría es decirles a los papás, empiecen temprano. Y empezar temprano es desde que el bebé tiene meses. ¿Y cómo es empezar temprano? Primero hay que estimular todas las vías sensoriales. Nosotros aprendemos a partir de los sentidos. Y se nos olvida, por ejemplo, estimular el olfato, ¿no? Antes, ¿qué pasaba con un bebé? Estaba en la cocina con la abuelita, los olores de la comida, los vapores, incluso le daban una zanahoria o un pedacito de algo para que se entretuviera. Todas estas texturas, todos estos olores eran estímulos para el bebé. Actualmente los tenemos frente a un dispositivo desde los meses de edad que dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Entonces, yo les invito a que de verdad le den un pedacito de cebolla, no se la den a que se la coma, o sea, acérquensela, revisen que mueva su naricita y díganle, huele a cebolla. No les digan huele rico, huele feo, fuchi, porque esa es otra. Los papás o los adultos somos los primeros en darle la connotación positiva o negativa a algún alimento. Wow. Nada más dile, huele a atún, procura agarrar cosas que huelan como mucho, ¿no? Como el ajo, la cebolla, la canela, que sea fácil de que el niño lo perciba. Se lo acercas y le dices, huele a atún, huele a cebolla, huele a ajo, huele a naranja. Son olores muy perceptibles, muy estimulantes y que les va a ir generando este apetito natural que tenemos los seres humanos. Pero nadie lo hace, o sea, se les olvida que tenemos olfato y el olfato está totalmente ligado con el sentido del gusto. El día que lleguen a la lactación y les ofrezcamos una verdura, pues este tipo de olores ya no les va a hacer como ¿qué es esto, no? Claro. Y también la parte de las sensaciones, darles masajito, etcétera. Eso va a activar la parte de las texturas. El darle un masajito claro. en los cachetes, en el paladar. El día que reciban una textura de un alimento, ya no les va a hacer como, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás metiendo a la boca? Y es de a poquito, darle una gotita de limón, que sienta la acidez, otro día una gotita de azúcar, otro día una pizquita de sal, etcétera. No les va a pasar nada y es una manera de ir estimulando a nivel sensorial. Entonces, no hay que esperar hasta los 8 años para tratar de solucionar esto que no hicimos desde bebés, como parte de una estimulación integral. Oye, nos han puesto muchos comentarios bonitos. Por ejemplo, uno, ahorita nos comentaban por acá arriba de
el primer punto que tocamos de la relación de pareja, que aún viviendo juntos y en matrimonio es difícil. Sí. Y hay muchos libros que hablan justamente sobre la dirección y la educación de los hijos en el tema de la comida y qué es la mamá, porque definitivamente tienen que platicarlo en pareja, Sí. y ahí habla de la comunicación entre ustedes. A lo mejor el papá no va a ser la persona que va a educar directamente, de sentarse con paciencia, a ver, mastica la zanahoria, a ver, no, pero sí el que va a reforzar la autoridad y que tú le estás dando como mamá, y reforzar con el ejemplo. Vamos a platicar del ejemplo como punto 3, Ali. ¿Qué Ok. pasa? Porque el ejemplo lo podríamos poner por etapas, pero en realidad el ejemplo es desde cuándo el bebé Claro. empieza a imitar. O sea, desde cuándo el bebé empieza a ver que mamá sí come brócoli o que papá da la papilla de zanahoria así. ¿Desde Exacto. cuándo? Desde que nacemos tenemos algo que se llama neuronas espejo. Y un ejemplo muy claro es justo con esta parte de dar de comer, cuando la mamá hace y entonces el bebé abre la boca, ¿no? Es como un espejo, es como imitar los gestos cuando están muy chiquitos y le haces una carita y el bebé te la imita, haces un sonidito y el bebé lo imita. Así empezamos a aprender a través de la imitación y a través del ensayo y el error. Entonces va a ser súper importante, una, como ya te lo he dicho, que no agreguemos ningún connotador ni positivo ni negativo al momento de comer. Y si lo queremos hacer, pues que siempre sea positivo, ¿no? El decir, Okay. mira, esto es zanahoria, te va a servir para tus ojos, sabe delicioso, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo soy de la idea de, sabe a zanahoria, es naranja, es duro, o sea, dar la parte sensorial y real del alimento. Totalmente. Si está más grandecito, sí podemos asociarlo con cosas que ellos conocen. Ellos, a todo ser humano le interesa estar bien. Si tú le dices, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a tu pelo, te va a ayudar a tus ojos, claro que lo van a querer. Es como una buena oferta, ¿no? Entonces, es como presentarse, como venderles el producto, ¿no? Entonces, tú no vas a llegar a ofrecer un producto de, mira, sabe medio feíto, cuando está cocida, o sea, No lo vas a no, vender. no lo hagan. Y olvídate de si a ti te gusta o a ti no te gusta. A mí, por ejemplo, no me gusta la cebolla. Y es porque de chiquita comí tanta que me enfermé horrible. Pero mis hijos comen cebolla. Y en mi casa, pues sí se cocina normal con cebolla. Yo se la quito, la muelo, tengo mis trucos, ¿no? Pero no porque a ti no te guste, a tus hijos no, o sea, no tiene por qué no gustarles. Es totalmente personal. Y, y en la medida que tú presentes los alimentos de manera natural, sin ningún prejuicio, ellos lo van a aceptar más. Otra es que el niño se come lo que se le pone en la mesa. Si tú le ofreces un plato variado con frutas, verdura, proteína, cereal, o sea, con tus 5 grupos de alimentos siempre, pues eso se va a acostumbrar a comer. Claro. Pero si él ve que mamá come a escondidas o come otra cosa que no es lo que él tiene en su plato, va a decir como, aquí algo no me cuadra, aquí algo está mal, porque a mí me da una cosa y ella come otra, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los tacos de carnitas y el papá y demás? Claro. Finalmente el niño va a aprender a comer lo que la familia come. Y por eso es súper importante no tener como menús de restaurante. Hay que procurar que el menú sea como parejito para todos. La presentación podría variar, ¿no? Sabemos que a los adultos y más en la cultura latina nos gustan las salsas y el picante, etcétera. En eso podríamos variarlo, pero finalmente si todos estamos comiendo nopalitos, pues podemos comer nopalitos. Al niño se lo picamos más chiquito, a nosotros en un taco, etcétera. Pero finalmente todos estamos comiendo lo mismo. O sea que en este tercer punto, los niños aprenden desde bebés en esto espejo que nos decías, y van a seguir aprendiendo. Nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros. Así es. Totalmente, totalmente.
Wow. Cuando digamos la frase de somos lo que comemos, así, o sea, así hay que pensarla. No es que si te comiste la dona o la hamburguesa, es que somos lo que nos enseñaron a comer o lo que nos dieron de comer desde pequeños. Es muy Wow. común o es muy cómodo echarle la bolita a los niños de, ay, no les gustan las verduras. Y no es cierto. Quien no come verduras o quien no consume suficientes verduras es el adulto. Y mucho menos en Claro. parte de los niños. A lo mejor no te la comas, pero haz como que te la comes enfrente de él, de verdad. Va a ser Claro, o agarras una servilleta. sí, va a ser como mucho más fácil y te vas a evitar Ok. muchos dolores de cabeza. A ver, cuéntanos, en este cuarto punto a mí me gustaría que nos contaras cuál es la clase que das tú en el Diplomado de Nutrición Infantil. Doy un módulo que se llama Desarrollo Infantil y ahí platicamos etapa por etapa cómo va creciendo el niño en sus diferentes ámbitos, en el ámbito físico, social, emocional, y con esa medida pues vamos viendo qué nutrimentos son los ideales para favorecer la etapa del desarrollo. Doy también otro módulo pero ese es en nutripedagogía, que son todos los estilos de aprendizaje, cómo aprenden las personas para entonces entender de qué manera podemos llegarles A y educar. lograr los objetivos. Y, y hoy doy otro que no me estoy acordando. Son tres. Oye, Pero pero lo importante, me gustaría preguntarte otro tema más en relación a, ya vimos, híjole, desde el nacimiento, desde la preconcepción, desde los mensajes, la congruencia, el matrimonio, bueno, ¿qué más hemos visto? Otra de las cosas que yo he notado es el explicarle a los hijos para qué sirven las cosas. Ahorita acabas de decir algo muy interesante que es darle una connotación positiva, pero cada uno de nosotros somos tan diferentes que podemos llegar a caer en esa mentira piadosa para salir del paso. Y tú estás en tu tablet o en tu celular y dices, sí, porque tal cosa y no era cierta. Y no te das cuenta que eso tiene una connotación negativa. Te voy a poner un ejemplo muy burdo y se los voy a poner que a mí me pasó. No fue con mis papás, sino fue con amiguitos de la infancia. Yo tenía como 7 años, 8 años. Y me acuerdo que íbamos mucho a albercas y en estos hoyos donde pues entraba el agua y salía, decía, no te acerques porque de ahí va a salir un tiburón. A mis 40 casi años, no me acerco porque en mi mente siento que me va a salir el tiburón. Entonces, ¿qué pasa con tantas cosas arraigadas? En este cuarto punto me encantaría que platicáramos sobre las cosas arraigadas que te enseñaron tus papás, pero que son de la prehistoria, que claro. son para salir del paso y que por eso tenemos que hacer conciencia de aprender a comer por nuestros hijos si queremos cambiar la historia. Entonces, ¿cuáles cuáles han sido los, como estos mensajes, ideas preconcebidas, que ni siquiera son tuyas, que con la vida adulta tú vas llegando al nutriólogo y dices, pero ¿en qué momento yo entendí que el pan era malo? Que la fruta después de las 8 engordaba. Entonces, ¿tienes algunos ejemplos y cómo revertir esto para no ocasionarlo con nuestros hijos? Sí, mira, ahorita que estabas platicando lo del tiburón, me acordé de una prima que se tardaba en comer, o sea, no tienes una idea. O a lo mejor no, pero a mí como niña se me hacía una eternidad, porque además todas las primas teníamos que esperarla, porque la amenazaban con que si fulanita no acaba, entonces nadie puede ir a jugar. Y nosotros así, ¿no? O sea, apúrate, ya, ándale. O sea, era horrible. Y entonces pasaba el bocado de un lado a otro, pero no lo masticaba, ¿no? Y le decían, se te van a hacer gusanos en la boca. Y y yo, como tú dices, yo literal me imaginaba que yo decía, ya que se apure porque se le van a hacer los gusanos, ¿no? Entonces era horrible porque además de que no venía a jugar, yo decía, pobrecita, se le va a llenar de gusanos.
Y es horrible porque los adultos no pensamos en esto que los niños tomamos tan literal, ¿no? Y de pronto se nos hace fácil, como tú dices, decir cualquier cosa sin imaginar el impacto que puede llegar a tener, positivo o negativo, en una idea de alimentarse, de masticar, de la oscuridad, de mil cosas que los niños tienen fantasía o tienen temores. Entonces, bueno, en este sentido, algo que es muy importante en la parte de la alimentación es la masticación. Ahorita que me acordaba de lo de mi prima, el tono muscular, que eso también es parte del desarrollo de un niño, el tono muscular es súper importante. Había otro chiquito que en un kinder donde yo estaba que también no comía y no comía y no comía, pero yo decía, ¿por qué no come? Porque nunca decía que no le gustaba, o sea, él estaba muy feliz, pero era una cosa que decías, ¿por qué no mastica? Hasta que nos dimos cuenta que su tono muscular era tan bajito que no tenía ni la fuerza para, Wow, para masticar. para hacer. Entonces ya comentamos, porque además le mandaban galletas y salchicha, no, ¿qué salchichas? No me acuerdo, pero cosas difíciles de masticar. Entonces optamos por decirle a la mamá una lista de alimentos que fueran fáciles de masticar y que poco a poco el niño pudiera realmente comérselos, porque ni siquiera, no era algo que no quisiera comer, es que no los podía como masticar, tenía nada Wow. de fuerza, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un aspecto que de pronto ni siquiera nos preocupa o no vemos y es importante. Pero sí, Entonces, a nada ver, de fantasías erróneas, por favor, porque no, no. ideas preconcebidas, ideas arraigadas, o sea, quitémonos el mito de que si no comes colaciones pierdes músculo, que si no desayunas te vas o sea, vas a estar todo flaco, ñango. O sea, yo les digo siempre, nos cuestionan a nosotros los expertos si el plátano te lo mandamos en la dieta y lo quieres quitar porque tiene carbohidratos y no te cuestionas las pastillas mágicas que te estás comprando en un ojo de la cara. ¿O no? Entonces, en los hijos pasa exactamente lo mismo. Es una responsabilidad tan grande el ser papá que en vez de sentarte como todo el peso de tengo que ser un padre perfecto porque no te estamos invitando a eso, sino la idea es un padre consciente actúa de la forma correcta y va a dirigir, porque esos terminamos siendo los padres unas guías para nuestros hijos, para prepararlos. Entonces, es solamente hacer una reflexión. Vamos con el último punto, ¿ok? Tú nos quisieras dar algún no que te acuerdes de los más comunes que suceden en tu práctica diaria, alguno que dices es que esto por favor no lo hagan porque están mal educando. Eh, bueno, uno, como te dije, no le echen la bolita a los niños. Asuman la responsabilidad en quien está la responsabilidad de alimentar a un niño, que pues es el adulto, el papá o la mamá, ¿no? En esa medida, pues pónganse de acuerdo. Finalmente es salud, es bienestar y los parámetros, lo que pasa es que como te digo, se nos hace fácil, pues qué importa una gordita de carnitas o de chicharrón, piénsalo en salud, tradúcelo en bienestar y entonces va a ser más fácil poner tu límite o encontrar tu límite. Otro, porfa, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. No sienten a los niños frente a dispositivos mientras coman. Llámese tablet, llámese celular, llámese televisión. Porfa, no lo hagan. En primera, eviten distractores y en segunda, esta parte de mantener la atención en otra cosa que no sea en el momento de alimentarte, es como que pierde relevancia, como que pierde importancia, no creas el hábito, cuando te diste cuenta ya no supiste ni la cantidad que te comiste, estás tan entretenido con el programa que ya no supiste ni lo que te llevaste a la boca, ni de qué color era, ni a qué sabía, ni cuánto te comiste. De repente vuelves y dices, ay, ¿quién se comió mi sopa? ¿Y quieres más? Porque el cerebro está puesto en otra cosa, la atención está puesta en otra cosa.
Y como niños, pues es peor aún, ¿no? Porque son estos primeros estímulos que estamos recibiendo. Si como adultos es dañino, bueno, a los niños peor, porque de verdad los estás privando de muchas sensaciones, de muchas emociones y de muchas oportunidades de desarrollo que tienen en el momento de comer. Wow. E incluso de la Fíjate que convivencia. la convivencia, y esa es una Sí, connotación arraigada, o sea, eso es algo arraigado desde niño que lamentablemente en la vida adulta no puedes. Ayer veo el caso de una paciente que al pedirle su diario de ejercicio, emociones y pecados del mes, se porta sumamente bien en la dieta, 3 veces a la semana entrena, pero casualmente toma alcohol jueves, viernes y sábado, o viernes, sábado y domingo, ujú, que está afectando lo poco que entrena, pero como su dieta está muy bien, ella asume que todo está muy bien. Entonces, sin darse cuenta, el que tú el jueves eduques a tus hijos para es cuando ya puedes tomar Coca-Cola o el domingo. Son asociaciones que al exacto. final en tu vida adulta van a afectar toda tu toma de decisiones Sí, y que por eso hoy en día tenemos tantos problemas a nivel mundial sobre nutrición. Porque venimos todavía, nuestra generación pues los 35, 45 todavía, somos una generación donde se sentaban con nosotros a explicarnos, donde nos tocó un lunch todavía saludable, pero estas nuevas generaciones ya no. no. Y queremos ver, está previsto que la pirámide, bueno, primero la pirámide poblacional, en el caso de México, ahorita está así. En el 2025 va a estar así y en el 2050 va a estar así. ¿Qué significa? Que estos son los bebés y que estos deditos o las puntas de mis dedos son las personas adultas mayores. Si ahorita está así, hay una gran cantidad de niños naciendo 2025, 2050. ¿Qué va a pasar? Que los niños de hoy van a ser los adultos de nuestra edad en un futuro y nosotros pues ya vamos a estar viejitos, ¿no? ¿Qué pasa? Que para mí es muy preocupante como directora el tema de los niños y por eso lanzamos este primer diplomado. ¿Qué le estamos Sí. dejando a nuestros hijos? ¿Qué mundo y qué hijos le estamos dejando a nuestro mundo? Ambas cosas. Mira, algo que también yo veo mucho acá y que siempre he querido transmitir con los niños es la nutrición consciente, ¿no? Con ellos lo único que podemos trabajar es la parte consciente, la parte informativa y formativa. Sin embargo, la elección o la decisión final, ellos no la tienen, porque ellos se deben a sus padres y a lo que ellos les compren y a lo que ellos les pongan en la lonchera. Sin embargo, sí, yo con mis niños me encargo de hacérselos de manera más consciente. Les presento, hacemos dinámicas con los superpoderes de las verduras, luego el homenaje a las frutas, etcétera, etcétera, para que ellos vayan realmente entendiendo el beneficio que aporta a sus vidas una alimentación consciente, Alimento. variada, equilibrada, porque como tú bien dices, el día de mañana ellos son los que van a tomar la elección. Entonces ya no van a depender de si su papá lo invita a las carnitas o no, si les trae la hamburguesa o no, sino de su propia elección libre y para su bienestar, que insisto es a lo que quisiéramos todos llegar, ¿no? Y yo creo que si lo pensamos como mamá y papá, también lo queremos, o sea, es mentira quien diga que no. Entonces no Claro. entiendo por qué no trabajan en ello o por qué le presentan de otra manera las cosas. Si tú Oye, estás a lo Ale, mejor como adulto sufriendo obesidad, pues tú no quieres que tu hijo lo sufra igual. O anorexia, pues tampoco. Entonces no lo entiendo tocamos por qué. justamente Sí, la semana pasada, pero a ver, Ali, yo cuando salí de la carrera en el 2003, hace 17 años ya voy a cumplir, 16 años, resulta que lo primero que hice fue el último año en perinatología. O sea, aprendí sobre embarazo y niños, bebés y climaterio, la mujer, etcétera. Y lo primero que desarrollo en mi consulta fue la nutrición infantil.
y obvio no tenía clientela, no tenía pacientes. No. Porque, ¿qué pasa a nivel emocional tú con tus estudios? Porque acá desde la nutrióloga digo, ahí estos papás no quieren aceptar, pero no es echarles la culpa. ¿Por qué el papá no lleva al nutriólogo? En aquel momento, porque la connotación era, ¿cómo lo voy a llevar a dieta? Pero a ver, estamos ya en el 2019 y eso lo vemos también muy poco, ya lo vemos más, pero no es tan frecuente. ¿Qué pasa a nivel, sabes? O sea, ¿qué es lo que están pensando los papás y cuál es la realidad? Mira, yo creo que en ese sentido es un poco como el aceptar que hay un problema en casa. Y el aceptar que hay un problema en casa o reconocerlo es reconocer que tu mamá o tu papá algo no hiciste bien o no estás haciendo bien. Entonces, al final del día es asumir, como te lo dije hace rato, es asumir la responsabilidad que estaba en ti, porque eso no le toca al niño. O sea, yo siempre que veo así un niño, digo, eso debería ser maltrato infantil. ¿Por qué les hacen eso? Porque, pobre, los que sufren son ellos. Entonces, es bien feo, es bien triste ver cómo un niño de repente no puede jugar y quiere y no puede, pues porque se cansa, no puede correr, le duelen sus rodillas o se burlan de ellos y dices, no se vale. No se vale porque al final del día no estuvo en su total elección llegar a ese Totalmente. estado pues de no salud, de no Claro. óptimo para su desarrollo, ni físico, ni intelectual, ni social. O sea, al final del día el estado de salud afecta directamente el estado de aprendizaje, el estado de relación social y psicológico. O sea, Wow. siempre. Entonces, papás, quédense con esto. Si nosotros nos regresáramos a nuestra edad de 10 años, de 8 años, donde a lo mejor tuviste un evento fuerte en tu vida, llámese bullying porque tenías kilos de más, porque estabas en el ballet y entonces no encajabas con una niña, con las niñas delgadas, por alguna u otra razón, quiero que te remontes en este momento a esa época. ¿Y qué le dirías como adulto a tu niño de aquella época? ¿Qué le dirías a tus papás? Papás, no me hagas esto, porque a mis 40, a mis 30 años voy a estar lidiando con las dietas. Por favor, ¿me puedes ayudar a corregirlo? Ahora, inviértelo. Tú tienes hijos, tus hijos no te van a decir eso, porque ni tienen ya 40 años, ni saben lo que les va a ocasionar lo que ustedes como papis y como adultos están guiando. Entonces, les dejo este último mensaje y bueno, Ali, cuéntanos rápidamente para cerrar, tenemos 2 minutos, no, todavía tenemos como 5 minutos. ¿Qué haces ahorita? ¿Cuáles son los proyectos que tienes? Cuéntanos de Neuromás, de tu centro en México. Cuéntanos un poquitito de ti. Bueno, aquí en Neuromás hacemos valoración, diagnóstico, damos terapias y como creemos en la neurociencia para todos, tenemos también nuestros cursos y talleres. Uno de ellos pues está enfocado a la parte de nutrición y justo para los niños, aunque muchos papás me lo han pedido. Yo la verdad es que me gusta enfocarme a los niños, pero como tú bien dices, es bien difícil. O sea, tenemos que ahorita tengo uno que es de educación sexual y emocional y también ha sido bien complicado porque yo lo enfoqué a los niños, pues porque ellos son a los que les va a tocar batallar con la presión social, con todo lo que les Claro. viene, pero los papás no los inscriben, ¿no? Porque cómo está chiquito, cómo, no, ¿qué pasó? O sea, es súper complicado y volvemos a lo mismo que tú decías. Mientras ellos no asuman la responsabilidad, que tienen una vida en sus manos, que tienen un alma, que lo están educando y que el que va a lidiar en el mundo por mucho tiempo más son ellos y los estamos mandando sin herramientas, pues yo no puedo más que pues seguir diciéndoles, aquí estoy y estamos para apoyarlos, ¿no? Pero en la gente adulta está la decisión y la elección de buscar el bienestar de muchas maneras, en la parte de nutrición, en la parte de aprendizaje, en fin. Tenemos muchos cursos, muchos talleres y la parte de la valoración y la terapia. Eso es básicamente lo que hacemos. Ok.
Ahora, pues darte las gracias, Ali, pues por haber aceptado estar en el diplomado, porque elegimos minuciosamente a los maestros que están en esta misma sintonía, en el mismo mensaje. Tú como licenciada en Ciencias de la Educación, con todo el bagaje que tienes de la parte tanto emotiva como la parte nutricional, como en toda esta parte educativa, sobre todo, que es lo que nos refuerza a nosotros como padres, como profesionales de la salud, porque este diplomado va no solamente a los padres de familia, va también a licenciados de educación, en educación. ¿Por qué? Porque los maestros también son el segundo canal de educación, si no es el primero hoy en día, porque hoy nos dejan a los niños para que los eduquemos. Y el tercer canal de educación son los nutriólogos o los médicos. Entonces, este diplomado va para todos ellos que en algún punto necesitan, ya sea para su práctica clínica o como papás, hacer algo por nuestros hijos. Gracias a las dos por compartir, nos dicen. Y sigan a Alejandra Díaz, Neuromás. Y pues esperamos tenerte para la próxima. ¿Y algo más? No sé qué quieras decir, Ali. Sí, ¿Algo más? sí, fíjate que, bueno, dos cosas. ¿Tenemos tiempo? Sí, Ah, como... Sí, sí, sí. ok. Dos cosas. Uno, como para cerrar el tema, me gustaría compartirles unos factores y unos criterios como para reconocer qué sería una buena alimentación, o bueno, no una buena alimentación, sino el que nuestros hijos están aprendiendo realmente a comer o que nosotros Ok. les estamos enseñando a comer. Como factores, debes tener en cuenta la atención. ¿Qué quiero decir con ello? Es llamar la atención del adulto, porque es un cuidado que nosotros como seres humanos tenemos con nuestros cachorritos, ¿no? Con nuestros hijos. Es un vínculo de cuidado y de llamar la atención. Entonces, procura o evita que esto se vuelva una lucha de poder en vez de una llamada de atención. Si tú te cachas correteando al niño alrededor de la mesa, bye, o sea, está llamando tu atención, ¿no? Que la llamada de atención no salga de esa parte de vínculo y cuidado. Dos, tenemos que tener el ambiente, un ambiente adecuado, que se sienten a la mesa a comer, tenerles accesorios correctos, como platos, cubiertos. Si te va a estresar mucho que los tiren y los rompan, dale de plástico. O sea, no hagas un ambiente estresante, sino un ambiente relajante. Incluso tú en tu tiendita manejas los aceites esenciales. Podemos poner un difusor con naranja, la naranja estimula el apetito. Eso podemos tener un ambiente rico en todos los sentidos, ¿no? En poner bonita la mesa, tener accesorios, algún aroma estimulante, eso estaría muy bien. Por otro lado, la imitación, que ya lo comentamos, que es, ellos van a hacer lo que te vean hacer a ti. Y si te ven comer adecuadamente, te aseguro que lo van a imitar. Y finalmente, los criterios. ¿Cómo darme cuenta si estoy teniendo o no un problema de alimentación con mi hijo? Piensa en 4 cosas. La duración, la frecuencia, la cantidad y la magnitud. ¿A qué me refiero? La duración es, ¿cuánto llevo con este problema? Desde que nació, de un tiempo para acá, porque entonces podríamos relacionarlo con algún evento, como tú dijiste hace rato, como con algún evento que desató cierta situación. ¿Con qué frecuencia lo hace? A lo mejor solamente lo hace conmigo, con los abuelos come perfecto, en la guardería come perfecto. Claro. Entonces regresamos a atención, ¿ok? Nos están manipulando por el lado de atención, están buscando atención y lo están asociando con alimento, con comida. La cantidad, como dijimos, en cada etapa del desarrollo la cantidad va a variar de acuerdo a los requisitos que van teniendo los niños. Sin embargo, es muy importante no ponerles platos rebosantes, ponerles un plato variado en colores, texturas, y si quieres un plato más grande para que se vea que es poquito, o que ellos piensen que es poquito, y entonces no tengan como esta sensación de no, de aquí a aquí acabo, ¿no? Y de esa manera se les haga más fácil acceder a comérselo. Y finalmente la magnitud del problema es qué tanto está impactando esto en mi vida familiar.
como lo que decías de la contradicción entre papá y mamá. A lo mejor el problema ni siquiera está en el niño, está en la pareja. ¿Y qué tanto está impactando en la dinámica familiar? O el hecho de que el niño se siente a comer, vomite, llore, etcétera, ¿qué tanto está impactando? Y en esa medida, pues darle la justa solución o la justa y balance y equilibrio. la carga. Ajá. Estamos a 5 segundos. Sí. Instagram nos llama. Besitos.